Cuando era niño, una de las cosas más difíciles que enfrenté fue esperar para abrir los regalos en Nochebuena. Eso era una verdadera lucha, querer conseguir algo interesante e inesperado y pensar en las posibilidades por semanas. Admito que cuando era niño no me interesaba mucho adorar a Jesús, pero realmente me importaban los regalos. Esa espera fue dura. Aunque cuando mis hijos preguntan sobre los regalos, les recuerdo, la Navidad no se trata de eso, se trata de Jesús. Pero cuando yo era niño, para mí se trataba de regalos. Traté de distraerme de pensar en eso, mantenerme ocupado y activo. Abrimos los regalos la medianoche de Nochebuena, y ese tiempo después de la cena hasta las 12 fue lo más difícil, lo más lento. Veíamos películas, comíamos, dormíamos, hasta que estábamos listos. Obviamente, esperar regalos no es algo realmente serio que esperar. Hay cosas que la gente espera y que son mucho más importantes. Esperando que nazca un bebé, se siente como una eternidad a veces, esperando poder concebir, esperando ver a ese familiar o amigo que no has visto en mucho tiempo, esperando el resultado de una prueba de médico para darle noticias, o esperando a ver que conseguiste ese trabajo. ¿Alguna vez has esperado algo así? El pueblo judío en los días de Jesús esperaban un rescate, esperando al Mesías. Después del exilio en Babilonia, el pueblo regresó a Israel, pero las cosas no siempre fueron felices. Eran un pueblo conquistado, que vivía bajo el dominio de diferentes imperios. Creían firmemente que un Mesías vendría y tomaría el poder, quien les iba a dar la victoria que habían esperado. Habían muchos que se hacían llamar Mesías. Jesús no era el único. Los líderes que vinieron intentaron rebelarse, pero no salió nada de eso. Luego, después de muchos años de espera, en un tiempo improbable, para personas improbables, en un lugar improbable, nace el Mesías. Los evangelios de Mateo y Lucas cuentan el relato del nacimiento de Jesús. Ambos comparten una perspectiva que completa el cuadro de lo que sucedió. Pero solo en Mateo se destaca una característica particular de Jesús. Mateo 1, 22 a 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, la gente tiene una variedad de experiencias al estar con Dios. Adorarlo en el templo, en una zarza ardiente, en sueños, pero nunca de tal manera que puedas tocarlo o verlo en su plenitud. En tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sentía que ver a Dios en su plenitud significaba muerte. Incluso el ingreso al templo, su lugar de culto, debía hacerse con cuidado. Tenían que tener cuidado con lo que comían, con lo que tocaban, para poder estar en la presencia de Dios en el templo. Nunca se entraba a la presencia de Dios sin estar preparado. Había que tener cuidado al encontrarse con un Dios santo. Probablemente nunca esperaron encontrarse con un Dios cuando era un bebé y más tarde en su vida como un hombre adulto. Aunque esto fue inesperado, Emmanuel, Dios con nosotros, es muy significativo. Una razón por la que es importante es que Dios experimenta a la humanidad. Jesús no es simplemente Dios envuelto en carne, Él es humano.
Nuestra doctrina cuarto lo dice muy claramente. Creemos que en la persona de Jesucristo las naturalezas divina y humana están unidas, de modo que Él es verdadera y propiamente Dios y verdadera y propiamente hombre. Jesús es Dios y humano al mismo tiempo. Jesús nació de una mujer. Era un bebé y pasó un tiempo en ese estado vulnerable donde había que cuidarlo. Aunque no lo vemos en profundidad, en un momento vemos a Jesús cuando era un niño, asustando a sus padres cuando se quedó en el templo. Jesús sintió hambre, dolor, soledad. Más adelante en su vida sentiría la pérdida de un amigo, donde lloró. Experimentaría una profunda traición y luego experimentaría sufrimiento físico en la cruz. Jesús puede conectarse con nuestras experiencias como humanos porque las experimentó. No es conocimiento sobre experiencias que se obtiene de otros, de libros, sino experiencias reales. Es como cuando podemos conectarnos con el dolor de otra persona de una manera más profunda si nosotros hemos pasado por algo similar. Jesús se conecta con nosotros de esa manera. Otra razón por la que Emmanuel, Dios con nosotros, es importante es que revela a Dios a la humanidad. Recuerdo haber entrado en debates con personas que decían, si Dios fuera real, simplemente se mostraría muy claramente. Entonces diría, lo hizo en Jesús. La creación revela la existencia de Dios. Mira las estrellas o la naturaleza. Pienso muchas veces en la grandeza del espacio y sé que no es posible sin que un Dios lo ordene. Puedes observar la complejidad del cuerpo humano y cómo nuestro cuerpo funciona. Jesús revela a Dios de una manera muy tangible. Un Dios que no es distante ni desconocido, sino cercano y relacional. En Jesús vemos el carácter de Dios ejemplificado y vivido. Ves el amor de Dios ejemplificado en cómo Jesús trató a las personas. Acercó a Él los marginados, los pecadores, los ricos y a los pobres. Curó a personas con las que la sociedad decía que no debería asociarse. Habló con personas que los suyos dirían que son enemigos, los recaudadores de impuestos. Pasó tiempo en tierras que la gente le decía que evitara. Y ves su acto supremo de amor y sacrificio en la cruz. Otra razón por la que Emmanuel, Dios con nosotros, es importante, es que Dios continúa estando presente. En la encarnación, Dios está presente y sigue estando ahora. Mateo 28, 19 a 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús encarnó la presencia de Dios cuando vivió en la tierra. Vimos un claro ejemplo del carácter de Dios en Jesús. Pero después de que Jesús resucita y está instruyendo a sus discípulos, promete su presencia continua. Ya no iba a estar ahí físicamente, pero su presencia seguiría presente. De una manera que no podemos explicar o entender completamente, Jesús está con nosotros. No importa a lo que nos enfrentemos en las alegrías y las tristezas, Jesús está ahí con nosotros en cada paso del camino. En muchos lugares de las Escrituras, Dios le dice a su pueblo, no temas. Pero mira lo que estas Escrituras tienen en común. Génesis 26, 24. Dios le dice a Isaac, no temas,
porque yo estoy contigo. Te bendeciré y aumentaré el número de tu descendencia. Le dice al profeta Jeremías: no teman al rey de Babilonia, al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Isaías 41:10 le dice al pueblo de Israel: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. En Hechos 18:9, una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. En cada uno de esos casos, Dios los anima a no temer porque Él está presente. Cuando mis hijos eran pequeños, se asustaban con las tormentas y venían a dormir a mi cama. Aunque llegaban nerviosos, rápidamente se quedaban dormidos. Nada fue diferente con la tormenta afuera. Lo único que fue diferente fue que estaban cerca de mí. ¿A qué tenemos que temer ahora? Enfermedad, nuestro futuro, trabajo. Nos preocupamos por nuestro país o lo que pueda pasar. Tenemos el estado de cristianismo y lo que sucedería a medida que sigue disminuyendo. Tenemos muchas razones para temer, pero Dios continuamente les recuerda a las personas en las Escrituras que Él está con nosotros. En Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, tenemos un Dios que experimentó lo que nosotros experimentamos. Conoce de cerca nuestro dolor y tristeza. En Emmanuel vemos el carácter de Dios ejemplificado y modelado. En Emmanuel vemos a uno que está presente hoy con nosotros. ¿Y por qué tenemos un Dios que siempre está cerca? No tenemos que temer. En cambio, lo que podemos vivir plenamente es lo que Pablo llama a creyentes en 1 Corintios 12, el cuerpo de Cristo. Ahora es nuestro trabajo encarnar plenamente y vivir el amor de Cristo. Somos una iglesia, somos el cuerpo en el mundo. Somos su cuerpo a través de nuestras acciones y presencia. Esta Navidad, mientras adoramos a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, preguntémonos: ¿qué tan cerca estamos de aquel que está cerca de nosotros? ¿Hemos sentido confianza y paz en su presencia a pesar de nuestros miedos? ¿Cómo hemos vivido como el cuerpo de Cristo? Adoramos a Jesús, Emmanuel. Él siempre estará ahí y puedes confiar en eso.